¿Está acertado Donald Trump al hacer esto con sus aliados históricos? Bueno, digamos que como acertado, yo creería que no, porque es que Trump piensa que los Estados Unidos, por ser fuerte, no puede ser atacado o que si es atacado por otra potencia, Ujú. tiene la suficiente autonomía para no necesitar ayuda y en eso Donald Trump se equivoca. Un gusto saludar a toda la audiencia del canal. Estamos en una nueva entrega de este podcast del canal, un producto, un formato que acabamos de iniciar y que espero que esté siendo de mucho agrado, interés y de mucho, digamos que, producto para todos ustedes para que puedan entender y reflexionar sobre los temas más importantes que están pasando a nivel coyuntural. En esta segunda entrega vamos a analizar todo el fenómeno que está ocurriendo actualmente en Europa y ese proceso de rearme, militarización o también lo que podríamos denominar como la construcción de un modelo o un sistema de defensa eficiente propio para Europa, para sus propias necesidades y también teniendo en cuenta unos cambios en materia de política internacional que pues han provenido de los Estados Unidos, de la nueva presidencia de este país, específicamente con Donald Trump, que ha generado, digamos que, unos cambios, unas transformaciones en cómo se llevaba a cabo la política, las relaciones con el continente y sobre todo dentro del contexto de la OTAN. Bien, esto como a manera de contextualización para todos ustedes. Pero primero, pues algo muy importante y es poderle dar la bienvenida a nuestra invitada al podcast de hoy, que es Tania Rodríguez. Una gran colega, la conozco hace muchísimos años, tengo un gran aprecio profesional por ella y obviamente también a nivel personal. Y pues digamos que ahorita por información que van a ir recibiendo más adelante se van a dar cuenta que así como yo lo vi en su momento, creo que es la persona más idónea para que nos pueda apoyar en la comprensión de este tema tan importante y decisivo que está ocurriendo en la actualidad. Algo muy importante es poderles presentar quién es Tania rápidamente para que sepan que si es la persona más idónea para venirnos a acompañar en este tema tan importante que ya les mencioné. Rápidamente, Tania es abogado, es especialista en servicios de inteligencia y seguridad internacional, es doctora internacional en paz, conflictos y democracia de la Universidad de Granada en España y también de la Universidad de Sofía de Bulgaria. Es profesora actualmente del máster en patologías políticas en un mundo global y más específicamente de la materia o la asignatura denominada como narcoterrorismo. Es investigadora postdoctoral actualmente, que es algo supremamente valioso e importante. Y bueno, esto ya se lo voy a dejar que ella no lo cuente también como para que la vayan conociendo, pero también está participando en un proyecto fundamental con la OTAN. Entonces, Tania, bienvenida, muchas gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, cuéntanos así rápidamente como para entrar en calor, ¿qué es ese proyecto en el que estás trabajando? Bueno, primero darte las gracias, Andrés, por tu invitación. De verdad que para mí es un verdadero honor que hayas pensado en mí para tratar este tema que está sobre la mesa a nivel global y sobre todo aquí en Europa. Bueno, el proyecto en el que estoy participando actualmente con otros 11 profesores de universidades europeas Okay. tiene que ver con la desradicalización y la vuelta a la sociedad de mujeres que han integrado grupos terroristas. Ok. Básicamente estamos hablando de un proyecto que la OTAN quiere aplicar en Europa. ¿A quién? A esas mujeres que volaron desde Europa a Siria a hacer parte del Estado Islámico. Hay Oh, unas mujeres en el norte de Siria, más exactamente en el campo de Al-Hol, que está a cargo de los kurdos y que deben regresar a Europa. Los países europeos deben hacerse cargo de ellas, de su responsabilidad. Entonces, la OTAN quiere un proyecto que logre que estas mujeres se reintegren a la sociedad. Es algo muy parecido a la desmovilización en Colombia. para entenderlo mejor, ¿son mujeres que ya han migrado a Europa o el campo No, de son acciones en mujeres Siria que directamente?
Están en Siria, estas Vale, mujeres vale. están en Siria, son europeas, sí, que pueden ser nativas europeas Ah, ok. o nacidas de inmigrantes musulmanes que volvieron allí. Entonces, como te decía, este campo de Al-Hol no resiste más y hay que cerrarlo. Entonces, para cerrarlo hay que devolver a estos ciudadanos a sus países de origen. Algunos lo reciben, otros no. El Reino Unido no recibe a estas personas porque les anula la nacionalidad, entonces no pueden entrar al Reino Unido. Ese es uno de los temas sensibles que habrá que ver qué se hace con ellos. Esa desradicalización, esa desmovilización que llamarían en Colombia, logre ser efectiva. Es decir, ¿cómo vamos a hacer que estas mujeres se reintegren a la sociedad a la que pertenecen? Ok, súper interesante. Bueno, felicitaciones también por eso, por Gracias. tu investigación postdoctoral. Espero que salga muy bien en todo sentido. Entonces, para entrar en materia, ya sabemos que el tema en el que vamos a dedicar mayor cantidad del tiempo, pues es entender en lo que está pasando ahorita en Europa, ¿no? Y ya lo anuncié pues al inicio del video. Pero creo que para poder contextualizar bien por qué llegamos a esa situación actualmente, pues primero hay que hablar de Donald Trump, ¿no? Del gobierno actual de los Estados Unidos y cómo a partir de una serie de declaraciones y también bajo un poco su estilo político internacional, a partir de ciertas amenazas, pues lleva a la Unión Europea a tomar ciertas decisiones que ya son las que vamos a entrar en énfasis, pero principalmente una crítica total a lo que es a la OTAN, ¿no? Desde dos perspectivas creería yo, pero tú ahorita ya nos lo vas a explicar mejor. Creo que podemos entenderla por un lado, aunque todo tiene que ver principalmente con economía o con finanzas. Primero, por un lado, una crítica que hace a muchos países de la Unión o de la OTAN en general por no poder un techo de inversión de lo que él denomina como 5% de su Producto Interno Bruto, debido a que por varios años la mayoría de países han estado por debajo de este techo y sobre todo algunos en unos niveles muy bajos como el 1%, ¿no? Como puede ser España, bueno, y otros países. Pero principalmente eso es como una de las críticas y la otra tiene que ver un poco con la financiación de la organización en sí misma, ¿no? Los gastos de sostenimiento, donde él también argumenta que Estados Unidos es el que más dinero da para esta función, que aproximadamente son un 22% de lo que incurre todos los gastos de la OTAN, sumándole pues a eso que vendría posteriormente Alemania y el Reino Unido como los tres países principales, pero donde Estados Unidos es el que más recursos invierte. Y bueno, también hay que aclarar, ¿no? Que a pesar de su queja de la inversión de ese PIB que le exige a los demás países, él no llega al 5% que le pide a los demás, ¿no? Sino que también está como alrededor de un 3,6% aproximadamente según los últimos cálculos. Y destacando así que el país que más invierte o que ha venido invirtiendo en los últimos años es Polonia, alcanzando un máximo histórico de la OTAN con un 4,1%. Entonces, primero, ¿qué piensas de esta situación? ¿Está acertado Donald Trump al hacer esto con sus aliados históricos? Bueno, digamos que como acertado, yo creería que no, porque es que Trump piensa que los Estados Unidos, por ser fuerte, no puede ser atacado o que si es atacado por otra potencia, Ujú. tiene la suficiente autonomía para no necesitar ayuda y en eso Donald Trump se equivoca. Ok, Pero se equivoca absolutamente. Entonces, esto, digamos, un poco para volver a lo que decías al principio, inicia sobre todo por el tema Ucrania, ¿no? Claramente él desde su primera administración viene con esta queja y esta solicitud casi que amenaza a los países europeos sobre todo, ¿no? Que no aportaban suficiente, todos los países europeos deberían aportar, según el tratado, 2,5% y los ujú. Estados Unidos 3,5%. Sin embargo, tú mismo has dicho que hay países que ya incluso sobrepasaron al propio Estados Unidos. Y es más, Suecia en el día de hoy, que acaba de entrar prácticamente a la OTAN, ha dicho que va a invertir el 3,5% ya directamente en su inversión armamentística, Ok. digamos, en su militarización. Lo que no sabemos y que todos estos países han dicho que van a doblar la inversión, lo que no sabemos es si para comprar un armamento dentro de la OTAN. Eso es lo que no sabemos.
Sí, ojo, porque nadie nos los ha dicho. Ellos han dicho, vamos a invertir, el gasto en defensa lo vamos a aumentar, pero no nos han dicho si es para dentro de la OTAN o fuera de la OTAN. Eso no nos los han dicho, eso está en remojo. Entonces, decía que Ucrania tiene mucho que ver con esto. Donald Trump le está cobrando a Ucrania, y eso evidentemente incluye a Zelensky porque es su presidente, le está cobrando algunos hechos que ocurrieron cuando el expresidente Joe Biden era vicepresidente de Barack Obama y su hijo contrató o hizo contrataciones corruptas en Ucrania con algunos oligarcas, como le llaman allí. Entonces Donald Trump está cobrándole esto a Ucrania cuando Zelensky no era presidente ni estaba en las cuentas para ser candidato siquiera. Entonces hay una animadversión hacia Ucrania y que se ha extendido hacia Europa, porque claramente ese día fogoso de la oficina oval y la reunión de ellos dos dejó claro que hay una animadversión hacia sus socios europeos. Sí. Hay una idea, incluso en el estadounidense de a pie, de que Europa es, como dicen en el chat de Signal que se ha descubierto, una gorrona. Están manteniéndola los estadounidenses, pero tampoco es tan cierto esto. Okay, los estadounidenses no mantienen a todos porque aquí hay países que están supremamente bien armados, países de la OTAN. Recuerda que hay en Europa 2 países nuclearizados, ¿no? Entonces no es tan cierto lo que Donald Trump piensa y lo que los estadounidenses están pensando. Claro, y entonces ¿de dónde sale ese 5%? O sea, si tú muy bien nos cuentas que ya había algo establecido dentro de los estatutos de la OTAN, o sea, ¿esto es un capricho personal de él y bajo qué sustento o qué? Pues él no lo ha dicho nunca, ha expresado el sustento. Esa es la realidad. Y tampoco ha expresado nunca el sustento. Él ha dicho 5%, cuando ni siquiera él lo cumple, ¿no? 20% de aranceles, igual, va por la misma línea. El 25%, primero creo que fueron el 29%, cuando amenazó a Colombia, ahora estamos en el 25%. Sí. En fin, parece que no son cifras que salgan más allá de la imaginación de él. Entonces, ha dicho el 5%. Yo creo que él ha dicho el 5%, si me lo preguntas, para que no lo paguen los países europeos. Él tiene la idea de que no lo iban a pagar. Tal vez tiene la idea de que no tenían con qué pagarlo, o tal vez tiene la idea de que iban a renunciar a pagarlo, porque aquí se invierte mucho en el tema social, ¿no? Claro. Acuérdate que la Unión Europea está basada en el estado de bienestar, sí, en que las personas que aquí vivan bien. Y es un hecho que es así, ¿no? Creo que él, como te decía, personalmente creo que él dice 5% para que no lo paguen, porque él tiene la intención deliberada, a mi modo de ver, de debilitar la alianza lo más que pueda. Yo no sé si esto lo habíamos mencionado, pero tú ahorita estás en España, ¿no? Y sí, creo que tienes acceso a información muy, muy de primera mano y que de pronto a lo mejor no nos llega aquí a Colombia o a otros países. Entonces creo que es importante como recalcar esto porque de pronto cuando tú nos des algunos conceptos son cosas que aún no hemos escuchado por acá. Entonces creo que era importante también resaltar eso porque era pues algo que también le sumaba que tú fueras la invitada del día de hoy. Y rápidamente, porque eso nos daría para hablar de otro tema, pero eso que tú mencionaste hace poquito sobre Hunter Biden, ¿no? Tiene mucho que ver también con los indultos que su padre le hizo antes de salir de la presidencia. Y bueno, también hay muchas teorías podríamos denominar como de la conspiración, ¿no? Que vinculan a Victoria Nuland, también por allá en el 2014 haciendo cosas en Ucrania, también como promotora del Euromaidán y bueno, toda la revolución que termina pasando allí para que haya un cambio de gobierno más prooccidental. Pero digamos que son pinceladas que de pronto pueden hacer parte de todo este escenario, pero que no nos da ahorita para el tiempo para tratarlas de manera muy, muy directa, ¿no? Pero es interesante como que la gente vea también todas las raíces que puede tener un solo problema. Te diré así rápidamente. En principio, eso que tú has llamado Euromaidán realmente no era tan euro. Sí, sencillamente ellos lo que no querían era un presidente prorruso. Sí. Que en ese momento era Viktor Yanukovych, si recuerdas, ¿no? Sí. Un hombre absolutamente prorruso, sí. ¿No? Pero ahora, por supuesto, ahora sí es Euro-Ucrania, diría yo. Donald Trump no soporta el largo brazo de los Estados Unidos y que Estados Unidos ayude a otros
estados no lo soporta. Okay. Él es un aislacionista. Sabemos que los republicanos son aislacionistas por ADN. Sin embargo, muchos han entendido que el largo brazo de los Estados Unidos tiene que estar en el orden mundial. Es más, tiene que encabezar el orden mundial. Y esto lo entendió Ronald Reagan, lo entendió Richard Nixon cuando trajo a China hacia Occidente y se la arrebató a la Unión Soviética, ¿no? Uh-huh. Esto lo entendió el presidente Bush padre, incluso Bush hijo también lo entendió. Pero Donald Trump se niega a entender que el papel de los Estados Unidos aún, ojo, aún, es fundamental, porque va a dejar de serlo en algún momento, porque todos los imperios caen. Claro. Entonces, el hombre se niega a usar el poder que tiene los Estados Unidos y prefiere guardar al país y en un aislacionismo brutal, diría yo. Bueno, para los que no sepan, Estados Unidos tiene una cantidad considerable de tropas distribuidas en varios países de Europa. Aproximadamente hay un cálculo de 8.000 efectivos que están entre Alemania, Italia, países bálticos, y que también otra situación que se ha determinado de todo esto que ha pasado es que él quiere sacar, ¿no?, a esas tropas y llevarlas a unos contextos geopolíticos que en este momento pueden ser más importantes para Estados Unidos, como su frontera con México, y también al Asia-Pacífico, proyectándose un poco a su situación con China. Eso como para comentarlo. Ahorita si quieres como sumarle más al respecto, por supuesto, pero sí quiero como aclarar algo que me parece muy importante de lo que dices respecto a ese 5%. Tú podrías tener la tesis de que esa incapacidad actual de los países europeos para alcanzar este techo sería como darle pie o darle razón a Estados Unidos, bueno, no a Estados Unidos, a Trump específicamente, de cumplir algo que también ha mencionado en las últimas semanas, tal vez, que es la intención de sacar a Estados Unidos de la OTAN. Es difícil sacar a los Estados Unidos de la OTAN y cualquier otro estado, ¿no? Okay. Dentro del propio tratado, cuando se hizo, ¿no?, el Tratado de Washington, vienen explicitadas las formas de salirse de la alianza y tampoco son tan sencillas. En aquel momento se escribió allí en el tratado que a partir de que entras tienes 20 años para solicitar tu retiro, ¿no? Entonces, evidentemente para los países fundadores ya estos 20 años ya pasaron. Claro. Sin embargo, en este caso, el país que quiera retirarse tiene que presentar ante el país líder esa carta donde anuncia que quiere retirarse. En este caso, Trump tenía que hacer una carta y dejarla ahí mismo en Washington. Sí. Esta carta tendría que ir a Washington si fuese otro país de la alianza, ¿no? Quería que nos explicaras un poquito de eso al respecto, porque cuando yo lo vi, cuando investigué al respecto, me pareció, pues, o sea, no encontré como alguien que pudiera explicar cómo sería ese proceso que tú muy bien estás mencionando. O sea, Estados Unidos se entrega la carta a sí mismo y ¿qué pasa? O sea, ¿cómo funcionaría esto? Bueno, digamos que la carta es de cierta manera la notificación de que me quiero retirar, ¿no? Entonces, como país líder, como país que comanda, ojo con esto, la OTAN, en este caso el presidente de los Estados Unidos es el comandante de la OTAN, cuestión que él también ha manifestado que quiere entregar, que él no quiere tener esa responsabilidad. Entonces, es como, te repito, la carta, una especie de notificación de que quiero abandonar la alianza. A partir de allí corren unos términos para que esta solicitud de abandono curse en el Comité de Relaciones Exteriores, bueno, no me equivoco, creo que es así, de la Cámara de Representantes y luego del Senado de los Estados Unidos. Entonces, no es tan fácil, no es como decir yo quiero, porque seguramente te encontrarás con tropiezos allí. Si Donald Trump quisiera hacer esto, se encontraría con todo el Partido Demócrata en contra, pero también con parte de los republicanos en contra. Donald Trump no tiene control total y cada día tiene menos control, ¿sí?, del Partido Republicano o concretamente de los congresistas republicanos. Tiene críticas dentro de los miembros de su partido, los congresistas de su partido. Entonces, a él mismo no se le haría fácil retirarse de la OTAN. Y sería muy interesante, si lo quiere hacer, ver ese proceso y cómo le va en el Comité de Relaciones Exteriores de Cámara y de Senado, donde Donald Trump
hace una hora acaba de tener que retirar la candidatura de su embajadora a las Naciones Unidas porque no encontró el apoyo total del Partido Republicano en la Cámara de Representantes. Ok, mira. Entonces, la representante Elisa Stefanik, que él había elegido, su propio partido no la acompañó en la Cámara y ha tenido Donald Trump que retirar su nombre, lo cual es un fracaso, ¿no? Esto hay que verlo como un fracaso O de sea Donald que no, Trump. no es una simple notificación, o sea, No, no es decir, me voy de la OTAN si me quiero ir, porque además esto empieza el proceso a hacer curso al año siguiente, ¿no? ok, sí, Entonces no es tan sencillo como que me quiero ir. No, usted firmó un tratado con unas responsabilidades, entonces esto tiene que tener un proceso y unos efectos. Imagínate más o menos el Brexit, pero con una complicación añadida. no, y además sumémosle a eso que a lo mejor para el que no lo conozca, y puede sonar un poco contradictorio porque hoy es parte del gobierno de Trump, pero en el 2003, cuando todavía era congresista, Marco Rubio promovió una ley que se aprobó para que, en este caso, pues Trump, pero pues habla de manera generalizada, ningún presidente pueda tomar discrecionalmente la decisión de salirse o retirar a Estados Unidos de la OTAN, por lo cual también tendría otra traba ahí jurídica, ¿no? Tendría también una gran oposición allí porque no solamente fue Marco Rubio, esto fue un acuerdo Claro. bipartidista. Ujú. Esto fue con Tim Kaine, senador Sí, demócrata. Entonces, por eso yo te decía, sí, sería interesante que él se notificara a sí mismo, ¿sí? Y que fuera a Cámara y Senado y al momento de la votación a ver qué pasaría. Yo creo que él sabe que no lo puede hacer porque ganas no le faltan, pero él sabe que si lo hace fracasa, porque, repito, tiene a todo el Partido Demócrata en contra y recuerda tú que la diferencia entre Partido Demócrata y Republicano en ambas cámaras es de 3, 4 votos a favor de los republicanos. claro. Y hay más de 3, 4 republicanos que votarían en contra de salirse de la alianza. Por ejemplo, en un medio de comunicación como The War on the Rocks, se ha llegado a establecer que todo esto igual, pues no lo necesita Trump para ejercer un verdadero cambio dentro de la presencia de Estados Unidos en la OTAN, por decirlo de alguna forma. Y es que se podría dar lo que en este artículo denominan como una retirada discreta o silenciosa, donde a pesar de que la bandera de la OTAN siga estando al lado de las demás banderas en la organización, prácticamente él podría no apoyar, es decir, no tomar la decisión de no apoyar algún conflicto o un ataque de un actor extranjero a la organización contra uno de sus aliados, y que simplemente pues en términos prácticos sería lo mismo que retirar a Estados Unidos porque igual no habría una participación. ¿Qué piensas tú de eso? Yo te la pongo peor. Ni siquiera voy a decir que es que si uno de los aliados es atacado, él va a cumplir el artículo quinto Ajá, del tratado, que es todos tienen que respaldarlo, ¿no? No, no sí, necesariamente todos tienen que ir, pero el respaldo político está y algunos países pueden ir a defender según sea, digamos, la proporción del ataque. No necesariamente tienen que ir todos los aliados, ¿no? Los ujú, 32 que son ahora. Te la pongo peor y es una manera de debilitar a la OTAN y si quieres incluso de hacerla estallar, implosionar. ok, Que el propio Trump ataque a un país de la alianza y lo está haciendo. Lo está haciendo porque está atacando a Dinamarca. Cuando él reclama Groenlandia, está atacando a Dinamarca y Dinamarca, encima de todo, es socio fundador claro. de la alianza. Entonces, al él reclamar Groenlandia, está atacando a un miembro de la alianza. Esta hostilidad de Donald Trump, muy escenografiada, sobre todo por el vicepresidente Vance, que es un hombre bastante hostil hacia Europa, tiene que ver en este momento con Groenlandia, que él afirma, Donald Trump, que la necesita por este tema del Ártico y el conflicto que allí se puede dar. Entonces él afirma que Estados Unidos sí o sí necesita Groenlandia, pero es que los Estados Unidos tienen una base militar en Groenlandia. Sí, ¿Para qué necesitas toda la isla si tienes una la base? base de Tool, ¿no? Exactamente. Entonces él, al atacar
Groenlandia está atacando al reino de Dinamarca, Ajá. está atacando a la alianza. Entonces yo diría, no tanto es que Donald Trump no vaya en auxilio de un aliado, es más, que es que creo que Donald Trump quiere atacar a un aliado. Yo te tenía una pregunta como que iba por ese lado para el final, un momento más reflexivo, pero bueno, ya que abriste la puerta, digamos que ya esto también nos da como permiso, nos da vía libre para hablar del tema central, que es lo que quiere hacer Europa, lo que está proyectando, lo que puede hacer, que vamos a ir como abordando todos esos detalles a continuación. Pero sí me parece algo como curioso, sorprendente, que toda esta iniciativa, digamos que tiene dos vertientes, lo que está pasando en Europa, reitero. Por un lado, lo que acabamos de hablar de Trump, que tú me contabas off the record, o sea, cuando estuvimos planeando esta conversación, que tú estando allá, pues te has enterado o has podido percibir, hacer la lectura a través de los medios de comunicación, que de alguna manera u otra Europa se siente defraudada, ya no hay confianza, se rompieron como, sí, o sea, se rompió los canales de comunicación, de esa noción sólida de alianza que existía desde hace décadas, ya no existe actualmente. Pero también está por el otro lado la presencia de Rusia y un discurso, una narrativa, o no sabemos ahorita, Europa tampoco nos ha podido enseñar de manera muy clara a partir de qué se está construyendo un discurso de que Rusia es una amenaza futura que va a invadir Europa. Bueno, ahorita hablaremos de eso con más detalle, pero el punto que te quería preguntar, ya que hablaste de Groenlandia, o sea, si se da esta ruptura con Estados Unidos, ¿por qué es más importante en este momento vender un discurso que pueda que ocurra? Sí, o sea, nadie está cerrando una posibilidad a un futuro así, pues cuando está pasando algo mucho más directo y claro y que sí tiene unas evidencias como lo que nos mencionas de Trump con Groenlandia, ¿por qué se está vendiendo una idea de amenaza con algo que todavía es tan difuso e incierto cuando sí está pasando, que además con un país o con un presidente que está tratando de esta manera tan irregular a Europa? ¿Por qué se tiene de parte de Europa la seguridad de que puede haber una guerra? Es más como por qué se opta, por qué se prefiere vender como el enemigo a Rusia cuando todavía es como incierta esa situación hipotética a futuro, cuando ya está pasando algo mucho más concreto como lo que nos mencionas de ese ataque de Estados Unidos a Groenlandia que termina siendo parte de Europa, pues por la, digamos que la soberanía que tiene Dinamarca sobre este territorio. Porque esto no es tomado como una causal más de para sentir esa amenaza y promover todo este rearme en Europa cuando prefieren coger a Rusia, que sí, evidentemente hay un contexto en Ucrania que nadie puede negar. De todas formas, la OTAN no se ha roto, ¿no? No se ha roto, Ok, todavía no ha habido un face to face con Trump porque él no ha venido a Europa, entonces no ha habido ese face to face, digamos, contradictorio que choque. Sí, en la sede de la OTAN aquí en Europa, todavía él está en la OTAN, entonces pues está allí, sabemos que no nos quiere, dice Europa, ujú, pero pues está allí, no vamos a romper todavía, sí, tenemos no hay una fecha, pero sí hay unos límites, creería yo, donde ellos esperan que Trump rompa con la OTAN, pero no retirándose, porque te repito, es complicado, ¿no? Y no se lo van a permitir desde el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, pero sí una desaceleración de la OTAN. ok, Él quiere una OTAN inactiva. Eso es lo que él está buscando, una desaceleración. Y esto hay que entenderlo, y lo ha entendido Europa, como un guiño a ujú, Moscú. vale, Entonces, sí, como se entiende que la UN está en la OTAN, todavía es un aliado, pero es un aliado que se está alejando en favor de Moscú. Entonces, Donald Trump no va a atacar a Europa, pero sí va a permitir que Moscú ataque a Europa. Por eso ok, se va, sí, la Unión Europea a protegerse de Moscú. Y en segunda medida, pues porque hay información de inteligencia de que este hombre está preparando un ataque a los países más cercanos a su frontera y mira que la cuestión es bien creíble. ¿Por qué? Porque los polacos, los lituanos, los Estonio, estonios, sí, Lituania, Letonia, Estonia y Polonia se han retirado del Tratado de Minas sí, sí, Antipersona. sí, ¿Para qué? Para minar toda
toda la frontera con Rusia, porque, repito, también más allá de la percepción que se tenga de la actitud de Donald Trump, también hay información de inteligencia, concretamente de la inteligencia alemana y danesa, ¿sí? De que el ataque va a ocurrir. Eso pasó hace poquito, ¿no? Cuando se retiran del Tratado de Ottawa. La semana pasada. Sí, ¿no? Eso es muy reciente, la verdad. Y ojo, porque la intención es retirarse también del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. ¿Sí? Estos mismos países. Porque el primer ministro polaco, Donald Tusk, ha dicho en medios de comunicación de que tiene la intención, en primera medida, de pedirle al presidente francés que ese escudo nuclear que él ofreció, ya que tiene armamento nuclear, que tenga en cuenta a Polonia para, digamos que allí hay una parte de ese escudo, pero también tiene la intención Polonia a hacerse con el arma nuclear. Claro. Entonces, también tiene, repito, porque lo ha manifestado el primer ministro polaco, y supongo que los otros países de esa cornisa europea compartida con Rusia tendrán la misma intención también. Bueno, y es que en últimas también, o sea, hay que aclarar que en últimas dentro de la Unión Europea la única potencia nuclear es Francia. Obviamente ya ampliando un poquito el contexto a aliados de la OTAN, pues tendríamos que integrar al Reino Unido. Y algo que de pronto pueda que no sepan ustedes acá en el canal, pero en Alemania hay presencia de armas nucleares, pero son de Estados Unidos. Entonces, o sea, si seguimos este curso de acción que Tania nos está explicando de cada vez más distanciamiento entre Estados Unidos y la Unión Europea, evidentemente es un armamento con el que no van a poder contar los europeos en un futuro seguramente. Por eso a que haya un plan de contingencia y que sí, como muy bien nos lo cuenta Tania, Emmanuel Macron, eso también fue hace muy poco, ¿no? Tal vez 2 semanas, donde el presidente ofreció extender este escudo de protección, ¿no? Es que si me permites te digo, la reunión de Zelensky en la oficina Oval fue el detonante. Sí. El detonante. Y al día siguiente Europa empezó a hablar de rearmarse. Al día siguiente. Y el rearme ya ha empezado. Es que no es que va a empezar, es que el rearme de Europa ha empezado. Cuando tú te enteras de que Alemania, un país que tiene pues la historia que conocemos, Alemania ha logrado que la coalición de gobierno nuevo, la de Friedrich Merz, antes de tomar el poder, llegue a un acuerdo para reformar la constitución alemana, y fue reformada la semana pasada también, para eliminar el techo de gasto. Entonces Alemania va a contar con 1 billón de euros para la fabricación de armas. Y bueno, la historia nos dice que los alemanes fabrican armas bastante rápido. Sí, bueno, hasta hace unos años, ¿no? Pues han pasado muchas cosas que serían propios de otro tema, pero sí, o sea, todavía se podría considerar la industria alemana. Tienen las fábricas de coches, que si tú fabricas un coche, fabricas un tanque. Sí. Pero todavía sigue Olaf Scholz, ¿cierto? Todavía no... Sí, Olaf Scholz aún está, pues se está esperando la fecha en que tenga que irse. Claro, pero es el que está comandando, digamos, que estos cambios ahorita en estos días, pues. No, claro, que tiene que apoyarlos, aunque él sea un presidente en funciones, como se llama, quiere decir, no puede tomar grandes decisiones ya, pero está allí. Porque además la coalición de su partido socialista con la CDU, que es el centro derecha el que va a gobernar, ¿sí? Y los verdes, que son los comunistas alemanes, incluso fíjate que la situación la han entendido también, que han apoyado a Merz en esto, de cambiar la constitución para eliminar el techo de gasto. Pero ahora hay una cuestión también que es delicada y que está tratando Friedrich Merz de conseguir también los votos suficientes de estos nuevos aliados para formar gobierno, que tiene que ver con la inmigración ilegal. Esto es fundamental. Entonces él no va a tomar posesión hasta que todos los puntos hayan sido aprobados y él vaya una tarde tranquilamente y ya se ha investido como el canciller alemán. Claro. Y otra cosa importante, bueno, que también involucra a Letonia, es que también han modificado su ley de servicio obligatorio, ¿no? De servicio militar. Servicio militar obligatorio, porque pues eso ya en estos momentos no existía, ¿no? Hasta hace unos días eso no era obligatorio, pero ya han vuelto. Ningún país de la Unión Europea tiene el servicio militar obligatorio, por supuesto se está pensando ya en ello. Francia ha dicho que
evidentemente lo va a hacer. Ahora, lo que no sé es si esto va a ser de manera individual por Estado o va a ser una decisión de la Unión Europea o se va Claro. a votar en la Unión Europea. Claro, claro, porque incluso Letonia dijo que va a empezar con hombres, pero que proyecta incluso que para el 2028 también incluyan a las mujeres en el servicio Claro. militar obligatorio, ¿no? Es que el modelo es Ucrania. El modelo es Ucrania y las ucranianas están en primera línea del frente. Ok, para seguir hablando de presupuestos, ¿no? Esta semana, bueno, el 13 de marzo más específicamente, en el Parlamento Europeo se presentó el Libro Blanco de la Defensa, ¿no? Una reformulación de todo esto que está pasando en Europa y cómo pues guiar al continente a construir esos niveles de defensa y seguridad que tanto se esperan para protegerse en este caso de Rusia, ¿no? Que es la amenaza que se ha construido. Y la misma Ursula von der Leyen presentaba que incluso, pues, por un lado van a tratar de conseguir 150.000 millones de dólares en mercados de capitales, pero de manera más generalizada hemos venido escuchando en los últimos días que se habla de unos 800.000 millones. ¿Tú sabes más o menos de dónde piensan sacar, recaudar esta cifra de dinero? ¿Cómo se va a repartir en los países de la Unión Europea? Una pequeña corrección te haré. Ni Ok, siquiera se fue al Parlamento Europeo a que se votara esto. Ni siquiera. La cuestión es tan urgente ok. que la presidenta del Parlamento Europeo le ha dicho a la señora von der Leyen, oiga, le ha dado un toque de atención, esto tiene que pasar por acá, usted no nos puede ignorar. Pero todo es tan urgente, Ujú. sí, que ni siquiera pasó por el Parlamento Europeo. Si todo es tan urgente que hubo 4 países que la semana pasada votaron en contra de este rearme, y entre ellos está España y está Italia, porque Italia lo voy a llamar, entre comillas, un proxy Ok, del es de Estados Estados Unidos de Unidos, sí. Donald Trump, del Estados Unidos de Donald Trump, y de la misma manera trató a Víctor Orbán y su Hungría. También es un proxy de Donald Trump acá. ¿Meterías también ahí a Robert Fico de pronto? Por supuesto. Sin embargo, el primer ministro polaco logró que aquello se aprobara, incluso sin el visto bueno de ellos, y les advirtió que habían elegido votar por el infierno, pero que con todo y eso, la Unión Europea había aprobado este presupuesto que se llama Libro Blanco de Rearme Ajá, 2030. Y el 2030, sí. 2030 está a la vuelta de la esquina, ¿no? Ujú. Entonces, ¿de dónde va a salir el dinero? Bueno, mira, se van a utilizar según lo que se escucha en medios de comunicación, ¿sí? De los mismos dineros y los ahorros de las personas que vivimos en Europa. Ok, o Como si nos pidieran prestado el dinero, es decir, van a trabajar nuestro sea, dinero, deuda el dinero que pública, tenemos en pues. los bancos, lo van a poner a trabajar, tú Ok, vas a tener tu dinero allí, ¿no? Pero ellos sabrán cómo hacen esta maniobra y lo van a poner a trabajar para que pues, produzca más dinero, ¿no? Para ese plan paneuropeo, porque así se denomina, de rearme. Entonces, las finanzas van a salir de los propios ciudadanos europeos, eso sí lo dejó claro Ursula von der Leyen. ujú. Entonces, recuerda que Ursula von der Leyen es alemana y los alemanes saben cómo hacer dinero. Y bueno, incluso, ¿no? Fue ministra de Defensa, ¿no? De Alemania en su Fue ministra momento. de Defensa de la no muy afortunada Angela Angela Merkel. Merkel, sí. Sí, sí, Si sí. me permites, tal vez Claro, te digo así rápidamente un poco de qué trata esto, por esta supuesto. realidad que ha tenido que aterrizar Europa después de aquella reunión de Zelensky en la oficina Oval, ¿no? Ellos han denominado este rearme como un libro blanco. Ujú. Y algunos de los tópicos que toca es mejorar la preparación europea y ponerse en lo peor. Es decir, aquí pensamos lo peor. ¿Qué es lo peor? Sí, que va a haber un ataque a un país europeo perteneciente Claro, a la OTAN y que no va a haber cómo responderle. Sí, y no solamente, ojo con algo, quiero aquí recordar, no solamente se necesitan tropas para hacer una intervención exterior, sí, a otro estado, en este caso a cualquiera de la Unión Europea o a varios de la Unión Europea. Tú lanzas un ciberataque y puedes causar mucho más daño que si envías tropas, ¿sí? A invadir. y Entonces, pasó, ¿no? En Estonia en 2007 un por ciberataque supuesto, brutal, pues. es como las lecciones que la Unión Europea no había aprendido y las está aprendiendo casi 20 años después. Entonces, Sí. la idea es mejorar la preparación de Europa y ponerse en lo peor mediante la mejora
de la movilidad militar, por un lado, ellos no descartan esto, el acopio de materiales y fortalecimiento de las fronteras, también hablan de Claro. esto. Y si tú te vas a lo que te dije ahorita de Polonia, Letonia, Lituania y Estonia, que se salen del tratado de minas antipersonas, pues tiene que ver con esto, el fortalecimiento de las fronteras exteriores, porque ellos están en una frontera exterior que limita con Rusia. ¿Sí? Y entonces ellos no solamente hablan de Rusia, sino también de Bielorrusia. ¿Qué hay que hacer también? Otro de los tópicos es apoyar a Ucrania, porque Ucrania es el escudo que está protegiendo a Europa, ¿no? Entonces, ¿cómo se le va a apoyar? Pues evidentemente con más asistencia militar. Otro tópico es el desarrollo del mercado de la defensa a escala de la Unión Europea. Esto menciona el libro blanco. Es decir, sí, nosotros vamos a fabricar nuestras armas y vamos a vendernoslas entre nosotros. La idea no es comprarle armas a los Estados Unidos. Por eso yo te decía ahorita, bueno, pero este 5% que quiere Polonia subir, ¿sí?, en defensa, o los escoceses, como te decía hoy, los suecos, perdón, no escoceses, aunque Escocia es Reino Unido y es parte de la OTAN. Sin embargo, los suecos lo van a invertir ¿dónde? ¿En armamento comprado a los Estados Unidos o en armamento comprado acá? Cuando Macron ha dicho, cuando nos enteremos de que un país quiere comprar un F-35, nosotros tenemos que ir enseguida a ofrecerlo, Rafael. Claro, claro. Entonces, a mí me deja dudas, es decir, ¿dónde lo vas a invertir? Creo que dentro de todo el discurso que se ha hecho en la Unión Europea, y creo que es una realidad que sería muy difícil de tapar, y precisamente por algo está empezando toda esta iniciativa del Libro Blanco, es que igual la costumbre que tenía la Unión Europea respecto a la sombrilla, ¿no?, de protección que brindaba Estados Unidos dentro de todo el concierto de la OTAN, también los hizo quedarse dormidos por mucho tiempo, ¿no? Y todo este arranque, toda esta iniciativa, pues comienza en un estado un poco precario, ¿no? De niveles de defensa que evidentemente es lo que quieren cambiar y modificar en los próximos años, pero a lo mejor de pronto hay alguien en el canal que no ha entendido que en últimas, por más de que estamos hablando de potencias europeas en términos de defensa, específicamente en armamento, son países que no están muy bien preparados al día de hoy y que por eso se quiere hacer un giro de 180 grados en esta situación, ¿no? Pues estamos hablando de algunos, que es más, de la mayoría de países Sí. de la Unión Europea que están desnudos en materia de defensa. Máxime cuando lo poco que tenían han tenido que compartirlo con Ucrania. Sí. Entonces, claro, hablamos de un Francia poderoso, ¿no? Incluso nuclear, que el día de ayer ha dicho Macron que entregará en armamento 2.000 millones de euros a Ucrania, solo Francia, solo Francia. Entonces, de este lado de la OTAN, solamente el Reino Unido y Francia son los fuertes. Recuerda que incluso la propia Merkel quitó todas las centrales nucleares pacíficas, es decir, para producir luz simplemente, sí. Pero que tú la pones, la militarizas cuando sencillamente aumentas el grado de producción de uranio. Pero las tenías allí y esta señora las ha cerrado. Sin duda, yo creo que van a tener que abrirlas otra vez. España también se ha deshecho ya de una o de dos centrales nucleares con fines pacíficos también. Entonces, todo esto va a cambiar. Todo esto va a cambiar definitivamente porque, repito, el punto de inflexión fue aquella reunión de Zelensky en la oficina oval y esto no tiene vuelta atrás, porque es un continente que estaba desnudo bajo esa sombrilla, como tú bien mencionas, pero que entendió de golpe en una noche que tenía que armarse y que definitivamente su seguridad depende de ella. Como lo decía el próximo canciller alemán, es que nuestra defensa depende de nosotros. No puede seguir dependiendo de los Estados Unidos y en eso tiene razón. Y mira que con todo esto que ha venido pasando, pues hemos llegado a conocer que varias de las empresas armamentistas europeas empezaron a cotizar muy alto en la bolsa, ¿no? O sea, sí. se subió la confianza. Incluso ya entrando más en detalles, compañías como Rheinmetall de Alemania empezó también a incrementar muchísimo la producción de arsenal, sobre todo de municiones balísticas,
También podríamos hablar de Charmin Nobel, de Eurenco, que también en cuestiones de pólvora empezaron a meterle el acelerador. La francesa también KNDS, bueno, mejor dicho, Pero Caesar, muchas Pero compañías hablemos de armamentistas. alguna que es muy Sí. importante y que ayer ha tomado la palabra su CEO, ha dicho que Alemania, concretamente dijo, Alemania debe armarse hasta los dientes, Ujú. ¿sí? En este momento. Y eso lo dijo el CEO de Airbus. Airbus es un proyecto europeo, ¿no? Son los aviones más modernos. Sí, y bueno, hacer un avión civil, de ahí hacer un avión militar, pues es, digámoslo en términos coloquiales, cruzar una cuadra. Hay una iniciativa que ahorita que Estados Unidos presentó el F-47, ¿no? Empezó a sonar porque lamentablemente por cuestiones malas, ¿no? Y es que está el proyecto de el FCAS, ¿no? Que es un avión Sí. que han venido presentando desde hace años, que Uf, lo sí. construirían entre España, Francia y Alemania, y que en teoría sería de sexta generación. Pero digamos que hay muchos analistas que dicen, bueno, hay que tener cuidado con esto porque ninguno de los tres países ha participado ni siquiera en un proyecto para fabricar un avión de quinta generación. Entonces, como que hay muchas dudas al respecto de lo que puedan lograr allí, ¿no? Pero también está, por ejemplo, si hablamos de los suecos, ¿no? Está Gripen, los Saab Gripen, que también son aviones de Los propios combates. Rafael Los Rafael de Francia, ajá. claro, O sea, hay con qué, hay con qué. O sea, el hecho de que sí, haya, digamos que una situación un poco adversa no quiere decir que sea un continente que esté empezando desde cero, porque no, evidentemente exactamente. tienen una industria armamentista que De podría cero no desear vas a, muchos países. de cero no vas a empezar porque, por Claro. ejemplo, la semana pasada la Volkswagen, cuando yo te decía, oye, es que los alemanes si fabrican un coche, fabrican un tanque, ¿no? Ujú. La Volkswagen hacía un llamado la semana pasada a el próximo canciller Merz y le decía, necesitamos que dé la orden lo antes posible para empezar a fabricar Y tanques. es una cuestión que también les cae como anillo al dedo por utilizar una Claro, porque expresión es un que poco coloquial, porque además van a utilizar tres plantas que estaban a punto de cerrar por la crisis exacto. automotriz alemana. Esto, como siempre sucede en tiempos de guerra, pues hombre, va a generar una subida de la economía brutal. Sí, suministros, empleos. También creo que este libro blanco ha incluido la construcción de unos corredores, ¿no? De movilización de tropas, que era también Sí, algo que te quería preguntar, porque el libro lo propone como evidentemente una medida para que las tropas de los países más occidentales de la Unión Europea puedan movilizarse rápidamente hacia los países fronterizos con Rusia, como hemos hablado que es hacia donde se está proyectando la amenaza, pero también escuchaba otro analista, el coronel Pedro Baños, decía que igual hay que tener en cuenta que a pesar de que se está hablando de un espacio Schengen en muchos sentidos, ¿no? A nivel económico, político, en cuestiones militares la Unión Europea no ha podido como dar ese paso y las tropas de los diferentes países tienen que pasar unos permisos, ¿no? Hay una burocracia de por medio que impide que esto de verdad sea como tropas españolas, francesas, alemanas movilizándose libremente por todo el continente, que hay como que hay unas trabas burocráticas que no hacen que esto sea como tan factible. No sé tú qué sabes al claro, respecto. es que por eso es que esto existe, ¿no? Es decir, cuando la Unión Europea, el espacio Schengen, Ujú. perdón, se forma, de lo único que no se habla es de esto prácticamente, porque se habla de ese libre espacio en materia de dinero, de civil, ¿no? El paso de personas sin necesidad de documento, de tener que mostrarlos Ajá. por todos los 27, en fin, pero no se habló de esto. Sin embargo, yo creo que este espacio se viene a llenar con esa petición desde hace tiempo, que hoy ha revivido, de un ejército europeo. Entonces, si tuviésemos acá en Europa un ejército europeo, valga la redundancia, todo sería mucho más fácil. Yo creo que a pesar de que muchos estados han dicho en sendas ocasiones de que esta idea no la apoyan, al final yo creo que esto puede terminar, la situación de hoy puede estar ayudando a que este ejército europeo finalmente se pueda constituir. Sí, podría ser muy probable, ¿no? Que en Sí, últimas faciliten las cosas para eso. Un analista que hace parte del Centro de Estudios de Bruegel, que se llama Guntram Wolf,
dice que poder llegar a una meta donde se diga, o sea, como él lo dice entre comillas, que los europeos digan hecho en casa, verdaderamente, digamos que les puede tardar a la Unión prácticamente 5 a 10 años para lograr, o sea, para consolidar todos estos experimentos, iniciativas para construir su propia defensa. ¿Tú qué piensas al respecto de esas fechas y al mismo tiempo cómo se contrasta también con una información que fue publicada por el Instituto Internacional de Investigación de Paz de Estocolmo, el CIPRI, donde hablan de unos porcentajes supremamente altísimos de dependencia de adquisición de armamento, casi del 52% y en el caso del Reino Unido de un 80% de que todo el material bélico proviene de Estados Unidos, de la industria bélica estadounidense actualmente. Entonces, ¿qué va a pasar en este periodo de tiempo mientras que, o sea, en teoría ya tienen una amenaza concreta que es Rusia, pero para lograr sus propios sistemas de defensa y seguridad requieren tantos años? ¿Cómo van a promediar esto los europeos? Bueno, mira, yo pensaba un poco igual en este sentido y sin embargo, Zelensky opina que este tiempo es más reducido y Zelensky algo sabe de guerra, ¿sí? Y de material de guerra. Entonces, el día de hoy, en una entrevista en Francia, Zelensky manifestaba que al ritmo que se ha empezado el rearme, si sigue así, Europa estará entre 3 y 5 años a la par de Estados Unidos. Porque para esto necesitas dinero y a Europa le sobra. Ahora, ¿qué se hace mientras eso? Pues fíjate, se trata de apaciguar un poco al oso, que yo creo que esto no se logre. Sin embargo, este de reforzar aún más a Ucrania es como que, mira, para que siga siendo el escudo mientras nosotros terminamos de prepararlos. Yo lo veo así y pienso, si Zelensky dice que conoce todo esto y algo sabe de guerra, sí, que Europa estará entre 3 y 5 años a la par de Estados Unidos, definitivamente yo le creo. ¿Por qué te lo menciono? Una cosa que también vimos posteriormente a este inconveniente en el Salón Oval, ¿no? Entre los, bueno, vicepresidente, presidente y Zelensky, es que al día siguiente se tomó la decisión de dejar de prestar los servicios de satélites e inteligencia a Ucrania, cosa que no solo afectaba pues el movimiento de tropas y saber dónde estaba el enemigo, sino algo también muy incidente en este tema, y es que muchos de los misiles de corto y mediano alcance, y en este caso específico se habló de los Storm Shadow, que son fabricados por el Reino Unido, pero que evidentemente dependen, este es el punto importante, dependen de la información de los satélites estadounidenses, pues prácticamente quedaron obsoletos a partir de que se tomó esa decisión por parte de Washington. Entonces, claro, sabemos que también la Unión Europea tiene su agencia espacial y que podrían tener la capacidad de poner satélites en órbita. Hay una compañía franco-alemana, si no estoy mal, o francesa solamente, que también tiene capacidades de satélite, Franco-inglesa, franco-inglesa, franco-inglesa. que tiene satélites, pero digamos que ya estamos hablando de grandes ligas, pues en materia como de sistemas de sostenimiento de muchos armamentos. ¿Esto también lo podrían lograr tan rápido, en 3 y 5 años? Yo sí creo, de hecho, esa parte la podrían lograr antes, porque yo te diré algo. Históricamente, Francia no cree en los Estados Unidos. De hecho, históricamente, Francia es aliado en un porcentaje muy pequeño de los Estados Unidos. Ujú. Sí, y esto viene desde la Segunda Guerra Mundial, sino de antes, pero yo diría que se consolida en la Segunda Guerra Mundial y después de ella. Acuérdate que en el año 1961 Charles de Gaulle retira a Francia de la OTAN para poder venderle armamento y tanques, sobre todo, a la Unión Soviética. Entonces, Francia no ve con buenos ojos, y esto es histórico, a los Estados Unidos. Siempre Francia ha tratado de no depender tanto de los Estados Unidos y no depende de los Estados Unidos. Siempre se ha ocupado de ir más o menos a la par. Francia no es cualquier país y está muy bien armado.
y bueno, y es nuclear, porque no ha confiado del todo, nunca, en los Estados Unidos. Ok. Y esto es histórico, repito. Eso no es de ahora, de hace 3 años, 4 que empezó esta guerra, no. Esto es histórico. Esto es de toda la vida. Francia lidera el bloque, evidentemente. Reuniones y reuniones. Hoy se reunieron los 27 en París y todo se hace en París. París es el centro de todo esto, ¿no? Las decisiones se toman en París, porque Macron es el que está liderando todo esto. Vale, Sí, vale. no se le consulta a los Estados Unidos, no se invita a los Estados Unidos, lo cual te da cuenta de que el rompimiento es un hecho. Hablando de material bélico, de armamentos, hay algo que es muy importante y impacta totalmente en la guerra moderna, en la guerra contemporánea, y son los aviones caza, ¿no? Y sobre todo la tecnología furtiva o de invisibilidad, de antidetección de radares, y pues eso nos lleva a hablar de algo que es en este momento bastante álgido para la Unión Europea. Y es que Italia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Rumania, Suiza, Reino Unido, bueno, Finlandia, Alemania, varios países de la Unión tienen el famoso avión F-35, ¿no? El Lightning II. Y digamos que esto sí lo vi en un canal de un ingeniero aeronáutico que se llama Sergio Hidalgo, que nos habló de algo muy simpático, y es que también esto se empezó como a teorizar en medios, el famoso botón que se puede espichar desde Washington, oprimir desde Sí, Washington para dejar inutilizados estos aviones. Y esto pasó o se empezó a teorizar a partir de unos tractores que estaban en Ucrania y que eran fabricados por Estados Unidos. Él no especifica de qué marca eran, pero el caso es que con la avanzada de las tropas rusas, estos tractores terminaron quedando en posición de los rusos, y cuando Estados Unidos se dio cuenta de esto, oprimió un botón, o bueno, no sé, la compañía, ahí sí hay muchos detalles, pero oprimieron lo un que más botón y los tractores dejaron de funcionar. Entonces, como que es ir escalando más alto, ¿no? Entonces, que si una compañía de tractores puede hacer esto para negarle el uso a quien sea, ¿por qué el Departamento de Defensa, el Pentágono, no habría incluido una tecnología parecida a esto en los aviones F-35? Y también nos cuenta algo muy simpático que es muy diciente a todo este escenario, y es que España, cuando tenía control del Sahara Occidental, y que después de que se retiran, Estados Unidos le regala una tecnología, bueno, y ahí hablamos de los F-18, y cuando empieza a tener unos conflictos con Marruecos, que pues Marruecos es aliado de Estados Unidos, desde Washington se le prohíbe utilizar estos armamentos que fueron cedidos a España o vendidos para, digamos que, utilizarlos o atacar a Marruecos directamente. Entonces ahí uno también ve cómo la influencia de Washington desde hace muchos años también impacta directamente en las adquisiciones, en las compras, y que obviamente los europeos pueden estar muy nerviosos de que esto sea una realidad, y al mismo tiempo pues dejar con cero credibilidad a la industria estadounidense armamentista, porque ¿quién le va a querer comprar a alguien a ellos cuando pues le van a negar el uso de manera autónoma, ¿no? No sé tú qué piensas sobre ese temita en Pues particular. mira, es un tema que estuvo sobre la mesa la semana pasada. Es que esto va muy rápido, como te decía. Esa duda de que tal vez los F-35 tuviesen ese botón. No es que lo van a poner, sino que si lo tuviese Ujú. y los europeos no se han dado cuenta. Esa ha sido la preocupación. Entonces yo supongo que están revisando. Pero bueno, para dañar la industria estadounidense está Donald Trump. No necesitas tener un No botón, porque Donald necesitamos Trump tanta hace tres, tecnología. mira, hace 3, 4 días decía, vamos a fabricar aviones, pero se los vamos a vender a nuestros aliados con menos potencia, digámoslo así, de lo que dejamos los nuestros, Ujú. porque algún día puede que ellos no sean aliados. Claro. Entonces, yo creo que ese día el CEO de Lockheed Martin tuvo que haber muerto, o por lo menos infartó. Sí, y el de Boeing también, ¿no? Entonces, para dañar la industria militar estadounidense está Donald Trump. No necesitas tener un botón. No, y ya aterrizando un poquito más el tema y sacando pues un poquito la conspiración, lo que sí se ha analizado es que evidentemente hay muchas cosas que ya ocurren y que están a la vista de todo el mundo. Por ejemplo,
que los F-35 tienen un sistema de electrónica cerrado, o sea, toda la inteligencia del avión es cerrado, o sea, ningún ingeniero europeo puede ponerse a arreglar este sistema, sino que tienen que depender directamente de los ingenieros de Lockheed Martin para que esto suceda. También hay una cadena de suministros de repuestos que depende directamente de Estados Unidos y por supuesto pues también hablamos de los misiles, ¿no? Que utiliza estos aviones, los F-18 también, que hay muchos en Europa, como los AMRAAM, los Sidewinder, que también son suministrados por Estados Unidos. Entonces, independientemente que exista el botón o no, si ellos deciden cortar estos canales, pues de todas maneras los aviones quedan inutilizados. No hay que ir tan lejos en ese sentido. Por eso, precisamente, ante todas esas dudas, yo te decía lo que los europeos piensan hoy, ¿no? Y ese limbo en el que nos dejan cuando dicen, voy a invertir el 5%, pero invirtiéndolo aquí dentro, ¿le vas a comprar a ellos? Yo creo que no le van a comprar a ellos, definitivamente. Ellos, la idea es hacer fuerte a Europa. Ese eslogan que Trump tenía y Elon Musk, y lo tenía hasta en una gorra Elon Musk de Make Europe Great Again, va a suceder, pero sin ellos. Sí, sin ellos. Es una cuestión interna y Europa va a ver cómo se eleva ella misma y cómo se va a hacer fuerte en defensa, porque te repito lo que te decía hace poco, el dinero sobra casi. No, y además una noticia que salió ayer que también está súper fresca es que también ya mandó a Elon Musk a que también empezara a intervenir el sector de defensa en Estados Unidos, cosa que seguramente no tiene contento a muchas personas, congresistas, militares, y quiere empezar a hacer unos recortes que desde su punto de vista son significativos por sobrecostos en producciones de armamento, lo que él denomina como inversión de recursos en políticas woke dentro de las fuerzas militares. Entonces, sí, lo que tú dices puede tener mucho sentido, o sea, solo se necesita el presidente también para obstaculizar o dañar la industria armamentista estadounidense y ya ayer comenzó a pasar. Bueno, no sabemos qué efectos vaya a tener, pero el caso es que ya se designó una intervención directa al sector defensa y de la industria militar. De los abusos que está cometiendo este hombre y los errores, sobre todo errores, pudiéramos hablar, pero nos daría por mucho tiempo y ahora no lo tengo. Sí, no, ya incluso estamos cerrando. Sí, eso da para otro tema y es bastante largo, ¿no? Muy interesante. Sí. Ya para cerrar, quisiera preguntarte un tema que también está súper de moda. Bueno, no sé si la palabra sea de moda por la situación que implica, pero hace 2 días creo que ocurrió, si no estoy mal, desde Europa se empezó a invitar a los ciudadanos para que armaran un kit, ¿no? De preparación que les permitiera como sobrevivir, no sé si sea la palabra más indicada, por sobrevivir 3 días. 72 horas, 3 días. Y que bueno, empieza toda la gente en conmoción, un poco parecido a lo que pasó a inicios de pandemia, que los anaqueles de los supermercados y almacenes empiezan a verse vacíos porque todo el mundo sale bajo esta lógica del terror, ¿no? Del miedo, a armar sus propios kits. O sea, ¿de dónde surge esto? ¿Para qué? Porque es que también han sido muy ambiguos con la amenaza. Hablan de guerra, hablan de desastre natural, hablan de ciberamenazas. O sea, ¿qué pasó allí? Esto simplemente sale de Bruselas, es decir, de la Unión Europea. La Comisión Europea es la que manda, la que gobierna. Okay. Y está en cabeza de von der Leyen. Entonces, allí se ha visto necesario de que los ciudadanos que vivimos en Europa nos impliquemos en la guerra. Así de sencillo. O sea, no es una guerra que está por allá, que estaría, una amenaza. No. Von der Leyen ha dicho que esto es un problema de todos los que vivimos acá y que todos debemos implicarnos. Okay. Así es sencillo. Pero digamos, no pasó algo urgente que diga, oiga, tienen que estar listos para mañana o pasado mañana. No. Mira, si von der Leyen te dice que tienes que estar listo es porque tiene información de inteligencia. Okay. Es así de sencillo. Lo que venga de Europa, es decir, de Bruselas, hay que hacerlo. Punto. Allí se toman las decisiones y la Comisión Europea es la que gobierna. Sí, y está en cabeza de la señora Ursula von der Leyen. Entonces, esto es una orden de von der Leyen que no va a ser un capricho si no se tiene una información veraz de que estamos a puertas, por lo menos, de un ataque cibernético. Bueno, esperemos que no pase igual, ¿no?
¿Tú ya tienes tu kit? ¿Ya lo armaste? Lo voy a organizar mañana, precisamente. Ok, Voy a ojo, no, comprarme los ojo, te coge atún, tarde. el agua. Vale, vale, vale. Bueno, no, creo que nos podríamos quedar hablando horas sobre este tema y Mucho. todas las aristas que tiene, pero bueno, yo Sí. creo que ya con tu ayuda, creo que logramos construir un panorama bastante claro, tocando muchos puntos de vista, posiciones, para que la audiencia del canal pues pueda entender en gran medida y sobre todo sacar su propia reflexión y concepto sobre todo esto que está ocurriendo en Europa y bueno, la proyección que tiene a futuro, ¿no? Sobre todo ahorita se están tomando las medidas para empezar un algo que evidentemente se espera materializarse en los próximos años, como también les comentamos. Entonces, Tania, me divertí muchísimo, de verdad que fue un honor poderte tener acá en el canal, espero que no sea la última vez. Sí, sí fue la primera, pero la primera de muchas espero y que podamos seguir conversando de tantos temas interesantes y sobre todo con toda esa experiencia y conocimiento que tú tienes en estos temas y que a lo mejor nos puedas contar algún día lo que estás haciendo en tu postdoctorado, que me imagino que es una investigación también sobresaliente e interesante. Bueno, un poco para terminar, dejándote ese adelanto, estoy trabajando las nuevas violencias que hay en el mundo. Entonces Mira, es un tema bastante interesante, muy amplio. Y bueno, es lo que estoy haciendo en mi postdoctorado. Y agradecerte la invitación, claro, cada vez que tú quieras, tú confías en mí y digamos en mi percepción y en la información que pueda tener de la misma calle, si se quiere, del claro, sentimiento claro, el del sentimiento europeo. europeo. Sí. Exactamente, entonces siempre me vas a tener. Muchas gracias, Tania. Y bueno, gracias a todos los miembros del canal. También quiero contarles una cosita y es que viendo métricas aquí del proceso, veo que mucha gente ve los videos, lo cual se los agradezco de entrada porque es un gran apoyo para el canal, pero no sobra decirles o invitarlos a que también se suscriban porque pues así como les interesa ver todo este contenido, no saben toda la ayuda que le dan a este proyecto si también oprimen el botón de suscribirse, cosa que no les quita más de un segundo y sí generan un aporte increíble, se los aseguro. Entonces espero verlos en el próximo video para que sigamos hablando de muchas cosas interesantes de todos estos, digamos que escenarios de la política, geopolítica, relaciones internacionales y defensa y tecnología. Les deseo lo mejor a todos y Tania, besos y abrazos y espero verte pronto otra vez. Claro que sí, un abrazo enorme. Saludos para todos.